Buenas noches a todos. Abra la Biblia en Efesios capítulo 6. Amén. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Ya ha sido leída la lectura, solo voy a leer unos cuantos versículos del pasaje. Verso 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este versículo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad ¿cuánta? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Yo quiero hablar esta noche, hermanos, algo que necesitamos escuchar, yo creo. He dado muchos estudios que usted recibió y ha recibido bendición y crecimiento por lo que voy a hablar esta noche. Ponga mucha atención. Si usted no apagó su celular, apáguelo. Quiero que se concentre cada uno en lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a orar. Padre, te entregamos este momento en tus manos, para que tú puedas bendecir este ambiente que es tu casa. Rompe, Señor, todo yugo que nos oprime. Y, Señor, danos libertad para escuchar con una mente despejada, abierta, preparada para escuchar tu santa y bendita palabra. Señor, yo me pongo en tus manos y quiero ser un instrumento útil de bendición y de ayuda en el crecimiento espiritual de tu iglesia. Escóndeme detrás de ti para que tú seas visto esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puede tomar asiento. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Estados Unidos atacó Irak en el año 1991, ellos investigaron a Saddam Hussein por un factor que se le llamó las armas de destrucción masiva. Y buscaron por todo el país y lamentablemente no encontraron nada. Pero lo que preocupaba a los Estados Unidos era si había esas armas. Eran armas nucleares, por eso se les llama de destrucción masiva. Y yo estaba pensando mientras oraba y que iba a hablar esta noche. El enemigo Satanás no va a dormir, hermanos, y él va a querer destruir la iglesia del Señor. Es el principal objetivo. Pero tenemos una promesa
las puertas del infierno no la vencerán. Otra versión dice, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y yo quiero mencionar algunas cosas prácticas esta noche de cuáles son esas armas que el enemigo usa para perjudicar la obra del Señor. Y él tiene éxito. La primera arma que veo que destruye la iglesia, la perjudica, la daña, son las lenguas liberales y dañinas. Ahora, Santiago habla de la lengua muy clarito, pero no me voy a referir a esa lengua. Me refiero a lenguas que tienen veneno mortal, a lenguas liberales y dañinas, le he llamado así. La primera de ellas, hay lenguas que son muy liberales para esto, para predicar liberalismo. Ya hay comezón de oír en nuestros días, ya no se quiere oír la palabra verdadera, ya la gente rechaza la sana doctrina. Y entró el liberal con su pensamiento a confundir. Y hermanos, bendita la iglesia que se apega a este libro, la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar, dice, firmes contra las acechanzas que el diablo nos va a sembrar. Y si usted va a permitir lo liberal dentro de una iglesia o dentro de su familia, usted va a fracasar y la iglesia también va a fracasar. Pero la palabra del Señor, como dije en la cápsula hoy a la mañana, dice la palabra del Señor que no me avergüenzo del evangelio, porque es que, dígalo, es poder de Dios para salvación. Y el liberal no trae eso. El liberal lo que hace es predicar un evangelio barato, un evangelio de conveniencia, un evangelio comercial, un evangelio que confunde en vez de dar crecimiento. Ahora Pablo dice que es un arma de destrucción masiva cuando entra dentro de la iglesia, porque la iglesia de Gálatas fue perjudicada justamente por los liberales judíos que metían la ley junto con el evangelio, no aceptaban el evangelio y metían la ley más y más. Pero por la ley Pablo les dice que ninguno es salvo, solamente el único que salva es Jesucristo a través del evangelio. Amén. Ahora, gracias al Señor por aquellas iglesias que todavía no son liberales. Y yo alabo a Dios por los que han escuchado por años en este púlpito la palabra del Señor, porque tenemos que, Pablo nos da a entender, hasta morir por el evangelio verdadero, como él dio su vida, como Pedro dio su vida, como la mayoría de los apóstoles dieron su vida para defender el evangelio que no es liberal. Y no es que hay otro evangelio, algunos lo han pervertido. Y hoy en día, si usted examina 100 iglesias, 80 no predican sana doctrina, o más todavía en algunos casos. Entonces, primero, las lenguas liberales. Cuidado. Algunos dicen, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad, y eso es verdad. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, te da libertad. Si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Dígalo, libres, hay libertad. Pero hay libertad en el Espíritu cuando Él nos salva, cuando Él nos llena de gozo. Pero la libertad nunca debe ser pasada a libertinaje. Entonces hay diferencia entre la libertad espiritual y el libertinaje. Y muchos se inclinan por el libertinaje y dejan la libertad espiritual. Y eso está mal delante de la presencia del Señor. Segundo, hay lenguas liberales para enseñar también, no solamente para predicar,
sino para enseñar. Y escúcheme aquí. Predicar se hace del púlpito, pero la enseñanza se puede hacer en grupos. Se puede hacer en 5 o 6 personas. Se puede hacer en una clase más pequeña. Usted siempre enseñe la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, pero en el púlpito hay más gente que escucha. Y el que predica tiene más cuidado. Pero en una clase que no hay mucha gente, si yo quiero puedo meter la cizaña dentro del trigo. Ahora, ¿qué se enseña en algunas clases o en algunos grupos? Se enseña falsa doctrina. Y el que enseña falsa doctrina es un hipócrita. Porque si en su iglesia, en el púlpito, se predica la sana doctrina y usted en un grupito o en una clase enseña lo contrario, va contra la palabra del Señor y va contra la iglesia que usted es miembro. Entonces tenemos que predicar, Pablo dice, y enseñar. Y como dije en la cápsula esta mañana, Jesús predicaba la palabra y en el verso 13 del capítulo 2 de Marcos dice, y enseñaba la palabra del Señor. Y enseñaba no como los escribas. Y los escribas se metían en grupos y enseñaban su propia doctrina y confundían a la gente. Y Jesús los enfrentó y dijo, sepulcros blanqueados, por fuera sois blancos, pero por dentro estáis podridos. En una palabra, el que enseña falsa doctrina no trae buena intención, trae la intención de dañar. Otra cosa, no solamente son liberales para predicar, para enseñar, pero hay lenguas liberales, y escucha esto, para confundir. Muchos no son claros al enseñar. Y Pablo nos da un consejo esta noche, y no lo olvide. Predica, pero quiero que prediques ¿qué? Dígalo. La palabra. ¿Y qué es la palabra? Son los 66 libros de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, sin agregar uno más, sin quitar uno más. Son inspirados por Dios. Están en el canon de la iglesia, están en el canon bíblico, y cuando el último punto se puso en el Nuevo Testamento, esa es la Biblia y no hay que agregar ni quitar nada. Pero déjeme decirle esto: si usted en una clase confunde a alguien, usted está pecando. ¿Sabe por qué? Porque si usted mete confusión, puede confundir a uno, ese puede confundir a otro, y la confusión se pega como un contagio. Entonces, dichosa la iglesia que predica un evangelio claro y puro. Amén. Amén. Entonces, no confundamos. Hay cosas en internet que son tan parecidas a las que predicamos Monte Sinaí, tan parecidas, pero no son iguales. Hay 2 o 3 palabritas que al final cambia, y eso cambia todo el contenido de lo que quieren enseñar. Hay tantos predicadores que se contradicen en la parte doctrinal que hasta da miedo oír a algunos lo que creen. Pero déjeme decir una cosa. Ahí en Florida apareció un nuevo profeta, y él dijo: el Señor me envió a Florida para que Estados Unidos se dé cuenta de que el fin viene, y puso una fecha para septiembre de aquí a unos 4 o 5 años. Fue muy criticado, fue muy condenado por algunos conservadores, pero déjeme decirle, usted no puede poner fecha, no puede poner día, porque el único que le corresponde cuando va a venir Cristo lo sabe el Padre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay lenguas liberales que predican, otros enseñan, otros confunden. Pero Pablo dice:
predica la palabra. Prediquemos siempre la palabra, hermano. Seamos hombres de la palabra. Metámonos en la palabra. No nos desviemos de la palabra. Que cada día en su vida la Biblia sea el alimento espiritual. Aliméntate, lee la Biblia. Hay cristianos que no leen la Biblia una semana. Yo no entiendo cómo van a pelear la guerra que Pablo habla en Efesios. Estad firmes. ¿Cómo vas a estar firme si no te alimentas de la palabra? ¿Cómo vas a estar firme si predicas otra cosa contraria a lo que la Biblia enseña? ¿Cómo vas a estar firme si confundes a otros? El creyente verdadero dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Dice 2 Pedro 3:9, 3:18. Ahora, hay lenguas liberales que dividen también. Si usted quiere dividir un grupo, alguien ha dicho: empiece hablando mal por su iglesia. Y déjeme decirle que en nuestra iglesia hay ese problema también. Nosotros no somos la excepción. A veces en la iglesia somos una cosa, pero cuando estamos con nuestros grupitos o nuestro grupo, suena raro mencionar así nuestro grupo, pero lo hay. Se habla mal de la misma iglesia, se habla mal de los hermanos, se habla mal del pastor, se habla mal de los diáconos, se habla mal de los maestros. Y después usted viene a la iglesia y empieza a orar aquí. Usted no puede orar. Si usted habló mal de su iglesia, usted no tiene derecho ni de orar, porque Dios no le va a oír. Entonces, algunos hablan de la diferencia de los dones. Mire, el asunto de los dones es tan complicado que no se meta en eso. Hay gente que se mete a discutir los dones. El mismo apóstol Pablo recomienda, y yo les recomiendo un camino más excelente que los dones: el camino del amor. Amén. No se metan callejones sin salida, porque usted va a herir sentimientos. Deje que los dones se desarrollen en la soberana y santa voluntad del Señor dentro de la iglesia, porque la iglesia recibió dones. Amén. Pero no se meta a enseñar, a discutir acerca de los dones. Otra cosa, hay iglesias que creen en la risa sagrada. Uno sale al púlpito, da un testimonio, empieza a reírse y todo el mundo se contagia la risa. Eso no es bíblico. No hay ni un solo texto que apoya eso, pero lo hay. Si usted pone risa sagrada en internet, hay un montón de iglesias que lo practican. Y algunos de ustedes lo miran también y empiezan a reírse y dicen: qué bueno sería Monte Sinaí. Mire, si yo veo a algunos sonriendo con la risa sagrada, eso primero no es risa sagrada, es risa diabólica a veces. Cuidado. Porque dice Pablo: la risa verdadera, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Ese es el gozo más lindo que hay. Otra cosa, algunos se ponen a discutir si Dios cómo te habla. Y algunos dicen: a mí me vino al cuarto a hablarme. ¿Sabe lo que está diciendo usted? Que Dios le vino personalmente a su cuarto. Usted moriría en el acto, porque dice la Biblia que Él es fuego consumidor y nuestros pecados no permitirían que tengamos el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dios no habla auditivamente, Dios habla a través de Jesucristo y su palabra, y lo tenemos que aceptar por fe. La revelación está en la Biblia. No busque un pelo en la sopa para no pagarla, pero si usted no la quiere pagar, va a meter uno suyo para no pagarla. No busque un gato con 5 patas, porque de tanto ver a ese gato con 4 patas que va a ver la quinta. Pero la culpa no está en el gato, está en usted. Mire, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos Dios nos habla a través de Jesucristo.
no habla auditivamente, Dios no habla a través de sueños, Dios no habla a través de revelaciones extraordinarias. Dios ya reveló su palabra a su totalidad. Y si no lo cree, lea Hebreos capítulo 1, dice, y ahora nos habla a través de su Hijo, ¿quién? Jesucristo. Aquí está la revelación grande, la revelación máxima. Otra cosa, y esto sí yo estoy muy en contra. Algunos adoran al Señor, pero lo hacen mal. No estoy criticando a nuestro grupo, Dios libre de eso. Lo que hacen algunos es que bajan una canción mundana con un buen ritmo y le ponen letras cristianas y participan en la iglesia. Eso, hermanos, es una blasfemia al nombre del Señor. Perdonen la expresión. ¿Sabe por qué? El mundo no nos puede engañar y meterse dentro de la iglesia a través de eso. Las canciones que se cantan en una iglesia, como esta noche hemos cantado las canciones preciosas, son autores que tienen una vivencia cuando escriben esa canción. Y si usted cuando canta no siente la vivencia y le pone letras cristianas a una canción inconversa, usted está pecando. Entonces, otra cosa, las canciones que son las letras cambiadas, Dios nunca va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque el original no está en Dios, sino está en el mundo. Y dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. El que ama al mundo automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Y hay lenguas, una cosa más voy a decir, liberales para prosperar. Y quiero mencionar una teología, es la teología de la prosperidad. ¿Cuántos predicadores se hicieron millonarios por causa de la teología de la prosperidad? Levanta tu mano y Dios te va a bendecir. Yo te decreto y te declaro que de aquí a un mes vas a tener un carro nuevo. Y el que tenías viejito se te rompió al mes. Entonces, ¿Dios te falló? No. Dios bendice en la capacidad de tu fe, hermano. Dios nunca te va a fallar. Jehová es mi pastor. ¿Cuánto te falla? Nada te faltará. Tenés que aceptar que Dios prospera, Dios bendice. Y qué lindo es cuando un hermano prospera, cuando un hermano llega a tener una casa, un carro nuevo, una moto nueva. Nos gozamos con él porque vemos la prosperidad de Dios. No creemos en ser cristianos pobres. Dios bendice al dador que alegre. Y cuando usted le da al Señor alegremente, Dios le va a bendecir, amén. Dice que abrirá las ventanas del cielo y derramará la lluvia, bendiciones. Pruebe al Señor y usted verá las bendiciones, amén. Pero a vivir del costilla de otros, predicando el evangelio, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay mucha teología de la prosperidad en internet. Hay mucho, la mayoría de las mega iglesias, hermanos, predican teología de la prosperidad. Y hay predicadores que son muy famosos y hay mucha gente que lo sigue. Tenga cuidado, tenga cuidado. Y otra cosa, hay lenguas, y esto usted saca la conclusión. Hay lenguas liberales para perjudicar. Solo al hablar siembran cizaña. Mi consejo esta noche es lo que Pablo nos enseña. Hermanos, hablad verdad unos con los otros. Mi consejo como pastor, cuando esté en un grupo, nunca hable mal de otro hermano. Porque dice Eclesiastés que las aves del cielo llevarán esa palabra y lo harán saber. No sé de qué manera, pero uno se entera. Y qué feo cuando se entera de que los mismos hermanos que te abrazan a la salida hablan mal de ti. Eso se llama traición. ¿Sí o no? ¿Están asustados esta noche?
Pero estoy hablando verdades. Lo que nos pasa son armas destructivas. Y hermano, ¿qué debemos hacer? Primero, escuchen aquí. Escuchen. Mi consejo a la luz de la palabra con respecto a las lenguas dañinas: pare ya. Es el consejo de Pablo: párela. Paremos ya. La palabra nos enseña a ser tardos para hablar y rápidos para qué? Para oír. Nosotros pareciera que somos al revés. Somos rápidos para hablar y tardos para oír. Sed mansos como qué? Como paloma. Y astutos. ¿Por qué dice astuto? La rapidez de la serpiente. Sea rápido para descubrir el error. Entonces, pare ya. Si usted ha estado hablando en grupos o por teléfono o comparte cizaña con otros hermanos, párela. Es el consejo de Pablo: paremos todos. Y usted verá cómo va a cambiar su vida. Segundo, antes de hablar, piense. Antes de hablar, piense. Necesitamos primero meditar qué consecuencias van a tener mis palabras al hablar yo mal de un hermano. Y tercero, prevenir de no dañar la vida de los hermanos, porque somos un cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo y el Señor protege el cuerpo de Él. Amén. Amén. Entonces, las lenguas. ¿Qué podemos hacer con las lenguas? Hable menos, cierre un poquito más la boca, ponga más atención a lo que la Biblia le enseña. Esas son las verdades de la palabra. Segunda arma destructiva son las divisiones de las iglesias. Y aquí quiero tocar varias cosas. ¿Por qué una iglesia se divide, hermanos? En primer lugar, cuando se permite el pecado. La iglesia que permite el pecado se va a dividir, porque Dios no puede obrar donde hay maldad y pecado. Él no puede mirar el pecado. Cuando hay pecado, como 1 Corintios capítulo 5, donde ahí era un miembro y vivía en pecado acostándose con su madrastra, y la iglesia y el liderazgo le permitía. Pablo dijo: no, señoras y señores, un poquito de levadura leuda toda la masa, toda. ¿Y qué pasa con una masa leudada? Usted la aprieta con la mano y se desinfla, porque lo que se llenó es de aire y creció la masa. Entonces, cuando hay pecado. Segundo, la falta de unidad. Cuando no hay unidad entre nosotros, hermanos, cuando cada uno tira por su lado, cuando cada uno piensa a su manera, cuando cada uno cree en su manera y no presta atención lo que su pastor le enseña de la palabra del Señor, hermano, hay desunión. Y Pablo dice: ¿acaso Cristo está dividido? Que uno dice: yo soy de Pablo, de Apolos, de Pedro, de Andrés, de Gustavo, de María, de Carlos. No, Cristo es un cuerpo y debemos mantener la unidad. Amén. Otra cosa, y esto es peligroso. Según 1 Corintios, Pablo enfrentó un problema que nosotros enfrentamos también. Yo les llamo, son los grupitos de los círculos viciosos. Cada uno con su grupito. Y Pablo dice: este tiene este grupo, este tiene otro grupo. Y había también lo que decían: nosotros somos los más espirituales en Monte Sinaí, somos los de Cristo. Y a veces nos escondemos bajo el evangelio diciendo cosas que ni debemos mencionar. Entonces, los círculos viciosos. Cuando usted esté en un grupo, trate de glorificar el nombre del Señor. Amén. Trate de hablar bien, trate de ser positivo. Y no cuando está con el grupo empieza a carcomer a los hermanos. Y eso está mal, porque formamos un cuerpo. Otra cosa, las críticas
y los chismes producen mucha división. Ahora, antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cerebro en funcionamiento. Alguien ha dicho. Ahora, mire lo que dice Gálatas 5:15. Mirad que también no os consumáis unos a los otros. Los gálatas hablaban tanto mal uno del otro que se consumían uno al otro. Y hermanos, el creyente debe hablar bien uno del otro. Otra cosa, las quejas producen divisiones. Hay gente que se queja de todo, tanto de lo bueno como también de lo malo. Pareciera que ya no tienen remedio. Y Santiago nos da el remedio. Dice 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ya paremos, hermano. Nos hemos juzgado demasiado. Y para recuperar la iglesia, hermanos, tenemos que unirnos. Amén. Tenemos que trabajar todos para un mismo principio, para una misma meta, para una misma doctrina, ser una sola iglesia. La iglesia no es de nadie aquí. La iglesia no es de los diáconos, no es de los maestros, no es del pastor. La iglesia Monte Sinaí y toda iglesia de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y Él es la cabeza. Y vamos a mantener la unidad en ese cuerpo para que el Señor nos pueda bendecir también a cada uno de nosotros. Iba a hablar, pero quiero solo mencionar un versículo. El hombre que produce divisiones, deséchalo, dice la Biblia. Mire qué fuerte es Pablo. El hombre y la mujer que producen divisiones, deséchalo. Tito 3:10. Deséchalo. No te juntes con él. Otra cosa, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Y escuche, y que os apartéis de ellos. Eso dice Romanos 16:17. Ahora, es difícil apartarse cuando son nuestros amigos. Y más si a usted le gusta meter. Mire, es más fácil decir, hermano, ven a orar conmigo. No, que vaya a orar aquel. Pero ven que te voy a contar algo de fulano. Dímelo. Y al rato el tercero, dime a mí también. Dímelo. Y al rato están 15. Y están comiendo a alguien mal. Y Pablo dice, cuidado que no os consumáis. Vamos a cuidar nuestra boca un poquito más, hermanos. Amén. Otra cosa. La tercera arma, y con esto quizás concluyo esta noche. Yo veo, hermanos, un arma que el enemigo está usando en este tiempo, especialmente en nuestra iglesia. Es la pérdida del entusiasmo y el desánimo. Cuando usted permite que el desánimo entre a su vida, eso lo va a matar. Cuando una iglesia permite que el desánimo mate, le está dando cabida a Satanás. ¿Sabe por qué? Es el arma número 1 de Satanás, el desánimo, hermanos. Otra cosa, los desanimados contagian a otros. Y el desanimado, ¿qué necesita? Pablo nos da el consejo: tened ánimo. Y Jesús dice, tened ánimo, yo soy. Jesús se lo dijo a sus discípulos que tenían miedo y desánimo. Y dice, pasemos al otro lado, yo le dije. Y ustedes están en medio aquí del mar de Galilea, muriéndose de miedo. Hasta me despertaron que yo estaba soñando quizás un sueño precioso. Estaba pensando en mi Padre Celestial y ustedes me despiertan. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo seréis así? Y a veces el Señor nos dice a nosotros también, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Cuánto evangelio has escuchado? ¿Cuántos discípulos? Yo hice una evaluación del discipulado en Monte Sinaí. ¿Sabes cuántos años estoy dando discipulado aquí? 3 años. Ya debería ser maestro, dice Pablo a los hebreos, y soy aprendiz todavía. Entonces,
por más discipulado que demos, por más mensajes que demos en el púlpito, por más predicadores que traigamos, la iglesia no se va a levantar si no tiene entusiasmo. Por eso los varones, cuando fuimos todos desanimados allí al campamento, vinimos con gasolina nueva, vinimos con entusiasmo nuevo. Pero ¿qué pasa al mes? Algunos, como la masa, la apretas y esa que está leudada se baja. Y algunos al salir del campamento me dijeron: pastor, cuente conmigo ahora sí. Ya te voy a ver dentro de 3 semanas. Pasa 2 semanas, están desanimados, están murmurando, están cabizbajos, están sin orar. La Biblia la tienen de adorno, ni la leen. Y así quieres pelear la batalla que dice Pablo. El enemigo ya te tiene ganado. Tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que ser hombres más espirituales y mujeres más de Dios. Amén. Otra cosa, la solución se escribe en Hebreos. Lea capítulo 12. Levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Hay rodillas que nunca se doblan para orar. Y hay otros que critican la oración. Aquellos que oran. Y eso es triste. Pero doble la rodilla porque quizás están paralizadas. Las manos caídas. Un soldado que tiene las manos caídas es señal de derrota. Y dice Pablo, vestidos de ¿cuánta armadura? De toda. Y ahí está la oración, el calzado del evangelio. Ahí está el escudo de la fe. Y usted anda sin escudo y anda hasta descalzo. Porque el evangelio lo tienes por un costado. Y otra cosa, esfuérzate y sé valiente. Los desanimados nunca levantarán la obra. Al contrario, los desanimados, si no se levantan, Dios les va a hablar. Y déjeme decirle, el desánimo es como el gusano dentro de la manzana. Usted no lo ve, pero está dentro. Y está dañando la manzana. Y otra cosa, ojalá que no nos pase a nosotros aquí en Monte Sinaí lo que le pasó a Israel. Números 21:4 dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Y hermano, mucho camino nos resta, pero andamos desanimados. Tenemos que levantar las manos caídas uno del otro. Usted es importante en Monte Sinaí, amén. Por eso te hablo así esta noche, con el corazón pastoral, porque yo siento también la carga. Y si te hablo así y no te gusta, perdóname. Si este mensaje no te gusta, estás más muerto que la muerte. Tenés que levantarte. Y una de las cosas que queremos es que el desánimo se cambie, hermanos. Si usted está desanimado, levántese. Y déjame decirte algo. Quizá nadie te va a ayudar a levantarte. Tú solito con Dios tenés que levantarte. A veces te sentís tan solo que esperás que alguien te llame ese día. Es tan negro. Y empieza a nevar para colmo y un frío te viene y se te rompe una ventana y te entra más frío y llegas a la iglesia y está a 65 y llegas a la iglesia y saludas a un hermano, está más frío, ni el abrazo te da. Y hermanos, tenemos que cambiar, amén, tenemos que levantarnos, hermanos. Otra cosa, la mundanalidad es otra arma, hermanos. Ya no tenemos que ir al mundo, como dije el domingo, allí afuera a buscarlo. El mundo está adentro. Y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios. Ahora, hay iglesias que presentan un show dominguero y tienen luces. ¿Se imagina que el hermano isabelino que nos renta aquí nos permitiría adornar esto con un grupo musical que tenga fuego aquí, humo, colores,
Que venga el grupo pintado los cabellos de verde, amarillo. Que venga un grupo con pantalones rotos. Y empiece aquí. Dale que dale. Estoy segurísimo que muchos de ustedes le seguirían. Y estarían en la banca allí. Pero el evangelio no habla de eso, hermanos. El evangelio es puro. El evangelio no es mundano. El evangelio es de Cristo. Y Cristo dijo: no améis al mundo, a través de Juan. Y si dicen no améis al mundo, no ande como el mundo, no viva como el mundo, no practique, no traiga el mundo. Anoche los diablos venían a casa y yo me salvé. Yo le eché candado al portón y apagué las luces y nadie se mete en lo oscuro porque cree que hay otro diablo que lo va a asaltar. ¿Cuántos padres yo vi con niños pequeños yendo de casa en casa buscando lo que no deben buscar, ni tienen propósitos? Nosotros no somos ni de Halloween, no somos del mundo, no somos del Aragón. ¿Qué otro club hay? El Olympic. No, ese está en Los Ángeles. ¿Cuál? ¿Cómo lo conocen? No, bueno. ¿Sabe lo que dice Pablo, el consejo a la iglesia? Huye de estas cosas. Huyamos, hermanos. El mundo nos va a arrollar si nos metemos en el mundo. El mundo no nos trae esperanza. Hemos salido del mundo. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Amén. Tenemos que ser luz en el mundo. Wow. Siento terminar aquí. Tenía un punto más, pero es acerca de la vida espiritual. Mi consejo, ustedes me conocen como qué pastor soy. Mi consejo, hermano, métete en la palabra. Sé hombre de la palabra. Vive la palabra. Haz vivencia de la palabra. Porque si no lo haces, esa arma que es la palabra de Dios no será efectiva en usted. Sácale filo a la palabra. Léela. Anota, practica. ¿Sabe cómo salen las cápsulas que yo mando a la gente? Y a ustedes también. Sale, yo no uso ni bosquejo, no uso papel, no uso tinta, no uso la computadora. Yo uso la palabra. En cada devocional, cuando oro, Señor, revélame el texto que debo hablar hoy. Y no va a creer que el Señor me lo revela. Y sale lo que hay en mi corazón y sale de bendición. Hoy 14 cápsulas me pidieron para las emisoras radiales. 14. Y eso que no está en internet todavía, ni en Facebook, ni porque tuve problemas. Tengo que hablar contigo, Harold. El micrófono no me funciona. Pero ya Gerson me va a ayudar la semana que viene. Pero hermanos, cuando usted se mete en la palabra, Dios le va a revelar cosas. No se metan en revelaciones como hacen los Hare Krishna. Hacen yoga para lograr otra dimensión. No, el cristiano no vive con yoga. La yoga más espiritual es la palabra de Dios. Métete en la palabra, viví la palabra, proclama la palabra, habla la palabra. Amén. Mire, al último, porque no quiero que se grabe esto, voy a decir un testimonio de cómo la palabra hace efecto. Si usted se va a meter en la palabra va a hacer efecto en usted. Esas son las armas destructivas, hermanos. ¿Queremos que la iglesia se destruya? Mi pregunta. ¿Queremos? Creo que no, ¿no? Pero ¿sabe la promesa? Aunque queden 2 en la iglesia, el Señor estará con ellos. Y yo le voy a decir algo esta noche. Si usted está confundido, si usted está sin saber qué hacer, usted debe orar mucho.
Porque queremos gente que se juegue todo, hermanos, y que crea lo que la palabra de Dios enseña. Y si nos unimos a la palabra, el Señor solito nos va a bendecir. Otra cosa, yo sentí esta mañana al orar una carga tremenda. ¿Qué estamos haciendo por los nuevos, hermanos? Por los de la calle. Y el Señor me reveló algo. Una vez al mes vamos a tener un culto evangelístico. Nada para el creyente. Y yo voy a predicar un mensaje netamente evangelístico de salvación, para que traigamos amigos, para que traigamos algún vecino, para que traigamos algún familiar que no conoce al Señor. Vamos a trabajar, hermanos. Yo creo que todavía la iglesia tiene esperanza. Estamos tomando una copa amarga, pero dice que a la mañana vendrá la alegría. Y yo espero esa alegría para Monte Sinaí, hermanos. Todos los que estamos aquí nos necesitamos. Todos somos importantes. Vamos a creer todo lo mismo, hermanos. Vamos a practicar todo lo mismo. Vamos a hacer un solo cuerpo. Entonces usted es importante. No piense en un cambio de otra iglesia. Piense que Monte Sinaí es su familia. Amén. Y Monte Sinaí se va a levantar. Porque vamos a vestirnos ¿de cuánta armadura? De toda la armadura. Escuchen todos aquí, no hablen, no hablen. Me gusta que no hable nadie en el estudio. Si vamos a vestirnos de toda la armadura, vamos a vestirnos de toda. No deje nada. Si usted ha dejado la palabra, la oración, la intercesión, a veces nos intercedemos unos por los otros, hermanos. A veces ni oramos. Y pasan meses y no oramos. Yo empiezo una lista en mi oración. Empiezo por uno, por otro, hasta lograr que todos entren en la lista de oración por lo menos una vez por semana. Pruébelo, interceda por otro y usted verá el resultado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.